It was supposed to be just another school day at Columbine High School in No, you goddamn piece of fucking W County 911. Yes, I am at Columbine High School. There was a student here with a gun. He was shot out of innocent. I believe one person. Muy buenas a todos. Yo soy Jimena, psicóloga en formación especializada en psicología clínica, y en este canal analizamos a criminales desde una perspectiva psicológica y criminológica, sin morbo ni justificación. Hoy vamos a analizar el caso de Eric Harris y Dylan Klebold, los autores de la masacre de Columbine, revisando su infancia, desarrollo, crímenes y posibles diagnósticos desde una visión actual. Comencemos. Eric Harris nació en 1981, hijo de un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense. Su infancia estuvo marcada por frecuentes mudanzas debido al trabajo de su padre, lo que dificultó que formara vínculos estables con sus pares. Aunque su familia era estructurada y sin grandes conflictos visibles, Eric desarrolló rasgos de personalidad dominantes, narcisistas y antisociales con el tiempo. En la adolescencia empezó a mostrar una fuerte necesidad de control, desprecio por la autoridad y por los demás, además de un sentimiento de superioridad intelectual. Paralelamente, comenzó a crear diarios y páginas web en donde expresaba odio hacia la sociedad y fantasías violentas. Su personalidad se configuró con rasgos psicopáticos claros: manipulación, falta de empatía, grandiosidad y planificación fría. Dylan Klebold nació en 1981 de igual manera. Creció en una familia liberal, afectuosa y con alto nivel educativo. Era inteligente, pero socialmente retraído, con baja autoestima. Desde temprana edad mostró signos de introversión profunda, dificultad para socializar y tendencia a la melancolía. A diferencia de Eric, Dylan no buscaba control ni dominación, buscaba aceptación, comprensión y un sentido de pertenencia. Normalmente cuando hay una pareja de criminales siempre hay esto. Hay uno que es el dominante, que es el que propone las ideas y es el que tiene el control en general, y hay otro que es como un borrego que lo sigue sin oponer resistencia. Durante la adolescencia de Dylan desarrolló un pensamiento depresivo, sentimientos intensos de soledad y empezó a escribir diarios sobre su odio hacia sí mismo, ideas suicidas y fantasías violentas, más como una forma de escape a su dolor que de poder. A pesar de esto, participó en varias actividades como los Boy Scouts y equipos de fútbol y béisbol, donde hizo amistad con un chico llamado Brooks Brown. Aunque parecía integrarse, a menudo eran aislados por sus compañeros, hasta que Dylan conoció a Eric, con quien formó una profunda amistad a los 12 años. Y esta relación atrajo entusiasmo a cada uno, pero también sacó lo peor que tenía cada uno. En el 95, Eric y Dylan ingresan a Columbine, un lugar que comenzaron a odiar. A pesar de que la escuela había realizado grandes inversiones en mejoras, estos cambios no hicieron más que aumentar su malestar. Dylan encontró algo de aceptación en el teatro, pero seguía siendo visto como un chico callado. Por su parte, Eric tuvo una difícil primera cita que lo llevó a llamar la atención de una manera problemática. Brooks, al mudarse a Columbine, se alejó de ellos mientras expresaba que notaba algo raro en el comportamiento de Eric y Dylan, quienes se refugiaron en música y cine, explorando géneros que abordaban la crítica social y la violencia. Pasaban tiempo en internet en donde participaban en foros y jugaban videojuegos como Doom. A medida que avanzaba su adolescencia, comenzaron a experimentar confusiones hormonales y sentimientos de incomprensión. Aunque parecían comportarse de manera similar a otros jóvenes, comenzaron a acumular mucho rencor debido a las burlas y agresiones que vivían en la escuela, lo cual alimentó un profundo odio hacia sus compañeros. A pesar de que algunos compañeros no los consideraban víctimas habituales de agresiones, tuvieron un incidente en el que ambos fueron bañados con ketchup y esto afectó profundamente la percepción que tenían de ellos. Dylan llegó a su casa llorando y mostrando su malestar sin poder compartir lo que sucedía. Ambos jóvenes comenzaron a llevar diarios, en donde Dylan expresaba su incapacidad para encajar y su angustia, mientras Eric mostraba signos de odio hacia sus compañeros, así como hacia otros grupos de personas. Con esto ya podemos ver que Eric era el más agresivo, violento y resentido con el mundo, y Dylan optaba más por el camino de sentirse mal consigo mismo, o sea, culparse más a sí mismo que culpar al resto. Y Eric, por su parte, culpaba al resto y no a sí mismo. Y aunque algunos argumentaron que Eric manipulaba a Dylan, no había pruebas concretas que sustentasen esto. Su inclinación hacia lo violento se acentuó y empezaron a vestirse de negro. Así brotaron el odio y la frustración, que se volvieron cada vez más palpables. Y el cine fue su primera válvula de escape.
Los jóvenes comenzaron a hacer cortos como tarea y luego por diversión, donde se mostraban como matones y usaban armas de utilería. La idea de la violencia era común, pero no preocupó a nadie en Estados Unidos, donde las armas pues son normales, entonces que haya muchachitos interesados en las armas no era nada demasiado preocupante, es como bueno, normal. Eric y Dylan comenzaron a tener actitudes vandálicas, como sabotear propiedades y hacer bromas pesadas. Durante su trabajo en un restaurante también actuaron de manera hostil. En el 98 fueron detenidos por intentar robar una furgoneta, pero lograron evitar una condena grave al asistir a un programa de prevención del delito. Aunque se presentaron como rehabilitados, no estaban arrepentidos y descubrieron lo fácil que era engañar a los adultos, lo que aumentó su confianza para hacer daño a otros. Un año antes del tiroteo, que todo el mundo conoce, Eric y Dylan comenzaron a hablar sobre el día del juicio final. Eric incluso compartió en una página de internet sus deseos de hacer este tiroteo, mencionando a una persona que quería atacar. Esta amenaza fue leída por los padres de la persona mencionada, quienes se preocuparon y hablaron con la policía, pero no se tomó acción. A pesar de que había una orden de allanamiento, este no se cumplió. Si la policía hubiese investigado a Eric, hubieran encontrado que él tenía armas y explosivos guardados en su casa. O sea, ya hubieran visto que él era un muchacho que evidentemente tenía tendencias peligrosas. La ira que ellos tenían se incrementó gracias a la simbología del señor austríaco, yo no puedo decir ese nombre, y casos de tiroteos escolares. No eran los primeros en llevar a cabo una masacre estudiantil, sino que querían superar a otros que anteriormente hubiesen hecho masacres estudiantiles de igual manera. La fecha elegida para el ataque fue el 20 de abril, en conmemoración al atentado de Oklahoma City, que dejó a 168 muertos, que de paso coincidía con el cumpleaños del pintor austríaco, que ya saben quién es, no puedo decir su nombre. Dejan de grabar cortos e inician una bitácora, buscando hacerse famosos a través de la matanza. No estaban enfocados solo en sus acosadores, sino en causar el mayor número de muertes posible para dejar un gran impacto en la sociedad. Necesitaban armas y gracias a un compañero que era mayor que ellos, lograron comprar estas armas. También compraron otras por otros contactos y empezaron a fabricar bombas. Dylan mostraba un estado mental oscuro en sus escritos, mientras que Eric se dedicaba a engañar a todos. Eric incluso visitó médicos que le recetaron antidepresivos que no pudo tomar correctamente, lo que habría aumentado su ira. A pesar de tener un plan y herramientas, hubo señales de advertencia que se ignoraron. Eric subía a su página listas de odio e instrucciones para hacer bombas, mostrando ya un discurso de superioridad. Se creían mejores que los demás y estaban frustrados, aunque en sus diarios también expresaban el deseo de ser aceptados y ser felices. Su habitación se convirtió en su base de operaciones y sus pensamientos se quedaron grabados en estas cintas conocidas como las cintas del sótano, o The Basement Tapes, las cuales se han hecho públicas solo algunos fragmentos debido a las preocupaciones de posibles reacciones de la juventud. Las cintas de Eric y Dylan fueron grabadas y luego distribuidas. Las cintas de Eric y Dylan fueron grabadas y luego destruidas, y su transcripción será publicada en 2026. Ambos jóvenes soñaban con que alguien hiciera una película sobre ellos, y mencionaron nombres de directores famosos mientras consumían alcohol. Sus padres sabían que su comportamiento era problemático, pero no actuaron con suficiente firmeza ante sus actos de violencia y problemas de conducta. Cuando recibieron una llamada de una armería para informar de un pedido de Eric que estaba listo, su padre desestimó el asunto como, se equivocaron, este no es el número. Dylan también mostraba un comportamiento preocupante, como lo evidenció en una historia que escribió para su clase de escritura creativa, donde un personaje con sus características llevaba a cabo una masacre. Todas estas eran señales que si la gente hubiese prestado atención y hubieran actuado bajo estas señales, la masacre de Columbine se hubiera evitado. Las autoridades no tomaron acciones efectivas, ni ellos, ni los padres de Dylan, ni de Eric, ni los compañeros, ni los profesores, absolutamente nadie hizo nada. Eric y Dylan tenían un plan explicado en materiales que recopilaban, que incluían detalles sobre un ataque en su escuela. Días antes de la tragedia, Dylan asistió al baile de graduación con una chica que era una de las que les había conseguido las armas, mientras que Eric se quedó en su casa sin compañía. Ambos chicos bebieron en la fiesta después del baile y grabaron un video de despedida antes de llevar a cabo sus planes. En este video mencionaron que no querían que nadie fuera culpado y expresaron que a pesar de haber sido tratados bien por sus padres, no les gustaba su vida.
El día de la tragedia, en lugar de asistir a clases, compraron las últimas cosas necesarias para su ataque. Prepararon bombas como distracción en una zona alejada de la escuela y luego se dirigieron al centro educativo, plantando las bombas en la cafetería, y después se cambiaron de ropa, equipándose con armas y municiones que habrían conseguido fácilmente debido a un carnet que les permitía comprar estas cosas. Una vez listos, su plan era volar la cafetería, matar a tantos como fuese posible y disparar a los supervivientes. Mientras esperaban, su amigo Brooks se acercó a Eric, recordando tiempos en los que habían sido más cercanos. Eric le respondió que eso no importaba, y ya que le dijo que ese chico ya no le caía tan mal, le iba a dar un consejo: que se aleje de ahí lo más antes posible. Mientras caminaba por los pasillos, un grupo de jóvenes deportistas se acercaron y casi golpearon a Eric, quienes estaban acostumbrados a este tipo de situaciones. Aunque Brooks no entendió completamente, comenzó a dudar, ya que algunas personas creen que tenía un papel importante en los eventos que siguieron. Sin evidencia en su contra, algunos piensan que él sabía del plan y no hizo nada para detenerlo, convirtiéndolo en cómplice. Brooks se marchó mientras que Eric y Dylan esperaban algo que no sucedió. Preocupados por el paso del tiempo, decidieron entrar al colegio porque las bombas que habían preparado no funcionaron correctamente y no explotaron. Ahora eran las 11:19 de la mañana del 19 de abril de 1999. Al acercarse a la puerta, dispararon a un chico y a una chica que estaban almorzando. La chica murió en el acto y el chico quedó gravemente herido, pero sobrevivió. Después de esa primera ráfaga, Eric disparó a otros adolescentes que estaban cerca, y Dylan por su parte se acercó a uno de los caídos y le disparó nuevamente. Algunos jóvenes que esperaban un picnic pensaron que esto era tal vez una grabación para un video, pero después se dieron cuenta de que era verdad cuando las balas comenzaron a volar hacia ellos. 3 resultaron ilesos y 2 quedaron heridos. Eric y Dylan siguieron su camino por la escuela, donde se encontraron con una profesora que también pensó que tal vez estaban haciendo una filmación, porque ellos ya publicaban en internet sus cortos, entonces pensaron que tal vez ellos estaban grabando un corto. Pero cuando comenzaron a disparar y se escuchó el disparo de un arma real, además de que ella quedó herida, se dio cuenta de que esto no era una filmación, esto era una masacre real. Ella corrió hacia la biblioteca para esconderse y dar alerta. Un profesor de informática, al escuchar los ruidos, tomó decisiones rápidas. Contactó al encargado de seguridad y pidió a los estudiantes que se escondieran debajo de las mesas sin entrar en pánico. Su acción, junto a la de otros, probablemente salvó muchísimas vidas. Mientras tanto, la profesora de la biblioteca llamó al 911 y la operadora escuchó su desesperación durante un largo tiempo. El encargado de seguridad identificó a los atacantes cuando entraron a la escuela. Se produjo un intercambio de disparos antes de que Eric se adentrara en el edificio. A las 11:24, Eric y Dylan corrían por los pasillos disparando a los pocos estudiantes que se encontraban por ahí, rompiendo ventanas, creando caos y ruidos con explosivos. La evacuación de la cafetería comenzó, pero los ataques no se dirigían allí. No se sabe si por improvisación o por necesidad, un grupo de personas se dirigió a la biblioteca tras su ataque. El profesor de informática, que lidiaba con el caos en la cafetería, subió las escaleras para advertir a otros estudiantes sobre una posible evacuación. Al encontrarse con los atacantes, intentó escapar, pero recibió 2 disparos en el pecho y resultó herido, aunque logró llegar al aula donde otros 30 alumnos se refugiaron y le brindaron primeros auxilios. Allí colocaron una pizarra blanca contra la ventana con el mensaje "uno desangrándose", para que los policías y equipos de rescate lo viesen. Aunque la policía llegó rápido, no pudieron actuar de inmediato y se limitaron a buscar protección. Cuando Eric y Dylan llegaron a la biblioteca, llamaron a los estudiantes y adolescentes a levantarse. Dylan atacó a 3 estudiantes que se escondían bajo una mesa, mientras que Eric se inclinó para ver a sus siguientes víctimas. En un acto de pura crueldad, se acercó a una chica que estaba escondida, la llama por su nombre y cuando ella levanta la cabeza, le dispara. A continuación, Dylan empezó a disparar a otros estudiantes que estaban intentando ayudarse entre sí. Y Eric, tras un momento de indecisión, buscó nuevos objetivos. Y tras comentarios racistas, atacó a un grupo de atletas que eran muchachos de color. Tiraron a estanterías, rompieron vidrios y dispararon al azar, hiriendo y matando a muchos estudiantes. Algunos intentaron escapar y uno de ellos incluso trató de atacar a uno de estos chicos con una silla, pero no tuvo éxito y fue asesinado. Eric y Dylan incluso llegaron a preguntarle a algunos de estos estudiantes si creían en Dios antes de dispararles. El único que tuvo una conversación decente con ellos fue John Savage, a quien Dylan le dijo que se vaya de ahí, y John escapó de ahí a las 11:30. Después de esto,
Los muchachos salieron de la biblioteca a las 11:36, dejando atrás 10 muertos y 2 heridos en solo 7 minutos. A pesar de seguir disparando aleatoriamente, no intentaron entrar a las aulas que estaban cerradas, donde había más estudiantes. Recorrieron la cafetería, los pasillos y regresaron a la biblioteca, encontrando solo estudiantes inconscientes. Y después de 49 minutos de disparos, Eric y Dylan se quitaron la vida. Uno de inmediato y el otro después de aspirar su propia sangre. El primer equipo SWAT llegó 4 minutos antes de que ellos se suicidaran. Lo que no saben es que los agresores habían muerto a las 2:08. Los medios llegaron a Columbine y en los videos se ve cómo empiezan a grabar el rostro de los padres de los muchachos que estaban adentro, muertos de miedo por el destino de sus hijos. A las 2:33, el presidente Bill Clinton interrumpe una conferencia para hablar del incidente, pero no dice que no tiene información clara. Este evento se conocería mundialmente como la masacre de Columbine. Eric y Dylan, al día de hoy, son vistos como mártires por algunos grupos de adolescentes y se indaga qué sucedió durante los 47 minutos del tiroteo. Analizando a Eric y a Dylan, vemos que ninguno de los dos sufrió abusos graves conocidos en la infancia. Sin embargo, experimentaron traumas sociales y emocionales, ya que ambos se sentían marginados dentro del ambiente escolar, aunque la idea de que fueran acosos extremos era exagerada. Sufrieron burlas y exclusión ocasional, pero también tenían algunos amigos. Dylan vivió este rechazo con profunda vulnerabilidad emocional, lo que intensificó un autodesprecio. Sin embargo, Eric lo vivió de una manera distinta, con resentimiento y deseos de venganza, interpretando las interacciones sociales como ofensas personales que merecían un castigo. Ambos fueron arrestados en el 98 por robar y enviados a un programa de desvío juvenil. Eric manipuló al sistema, fingiendo arrepentimiento en sus cartas y engañando a los oficiales. Dylan, en cambio, se sintió humillado y más desesperado. Como les dije antes, hubieron factores que si se hubiesen tomado en cuenta, se hubiera prevenido esta tragedia. Por ejemplo, las señales que Eric mostró fueron las publicaciones violentas y amenazas en internet, su fascinación por las armas, bombas y violencia, comentarios de odio hacia grupos sociales y su deseo de destrucción masiva, manipulación de figuras de autoridad y conductas de crueldad y fantasías de poder absoluto. En Dylan eran sus escritos depresivos y violentos en su diario, sus ideas suicidas persistentes, aislamiento social progresivo y conductas pasivo-agresivas y resentimiento silencioso. En conjunto, la amistad que había entre ambos potenció sus patologías individuales. Eric encontró en Dylan un cómplice sumiso y Dylan encontró en Eric un catalizador para su dolor autodestructivo. Evaluando a Eric y a Dylan con las teorías psicológicas de la actualidad, vemos que la teoría cognitiva conductual de Aaron Beck nos muestra que los pensamientos disfuncionales moldean emociones y conductas. Eric desarrolló esquemas cognitivos de grandiosidad y odio, que derivaron en emociones de ira fría y conductas planificadas. Dylan, por su parte, desarrolló esquemas de inutilidad y desesperanza, generando tristeza, aislamiento y fantasías suicidas. Ambos se reforzaban mutuamente en sus pensamientos disfuncionales. El modelo de autoeficacia moral de Albert Bandura explica cómo las personas desactivan mecanismos morales para justificar conductas dañinas. Eric deshumanizó a sus futuras víctimas, refiriéndose a ellas como idiotas o parásitos. Desplazó la responsabilidad moral al sistema y se percibió como un ejecutor justo. Dylan, por otra parte, racionalizó su participación como parte de un acto inevitable, desconectándose emocionalmente como si todo fuese una película o un escape final. La teoría del delito racional de Derek Cornish y Ronald Clark nos muestra que ambos evaluaron riesgos y beneficios. Planificaron durante más de un año este ataque. Adquirieron armas ilegalmente, elaboraron bombas y evaluaron los horarios en los que la escuela estaría con más gente. Eric actuó con cálculo racional para maximizar el impacto del ataque, y Dylan no lideró la planificación, pero participó activamente, aceptando el plan maestro de Eric. Esto sugiere una deliberación instrumental clara, no un acto impulsivo. Y la teoría de la personalidad antisocial y psicopatía de Robert Hare nos demuestra que Eric Harris mostraba numerosos criterios de psicopatía: encanto superficial, mentira patológica, falta de remordimiento, emociones superficiales, conductas antisociales tempranas y planificación instrumental. Dylan, por su parte, no encaja con un perfil psicopático, pero sí con un perfil depresivo grave con ideaciones suicidas. En sí, Eric Harris tenía una personalidad antisocial y psicópata,
con narcisismo elevado, pensamientos violentos sistemáticos, carencia de empatía y tendencia manipuladora, alta planificación y liderazgo en la masacre. Dylan Klebold presentaba una personalidad depresiva e insegura, con ideación suicida crónica, sentimientos de alienación y baja autoestima. Su participación fue más desde la desesperación y el deseo de morir desde una ideología violenta y estructurada. Podemos diagnosticar a Eric Harris con trastorno de personalidad antisocial, o sea, psicopatía, y posibles rasgos narcisistas comórbidos. Dylan Klebold puede ser diagnosticado con trastorno depresivo mayor y un posible trastorno de personalidad esquizoide, además de ideación suicida crónica no tratada. El caso de Eric y Dylan no se explica por una sola causa. Es una confluencia compleja de rasgos de personalidad, pensamientos distorsionados, falta de intervención efectiva, dinámicas sociales y planificación racional. Eric encara el perfil del agresor psicopático planificador y Dylan el del joven profundamente deprimido que se adhiere a la violencia como una vía de escape. Si hubiesen sido abordados de forma clínica y socialmente a tiempo, especialmente Dylan, que daba señales de ideación suicida y depresión, esta historia no hubiera ocurrido de esta manera. 16 personas fueron asesinadas durante la masacre de Columbine porque 2 muchachos no recibieron intervención temprana y porque otro grupo de muchachos que tampoco recibieron intervención temprana le hicieron bullying a estos otros muchachos que causaron un tiroteo masivo en una escuela. Necesita tanto la gente que sufre bullying recibir intervención temprana y que tanto profesores como padres estén atentos a las señales, como los bullies necesitan recibir intervención temprana y que maestros y padres estén atentos a las señales. I've got every student in this library on the floor. You better stay on the floor. Is there any way you can lock the doors? Smoke is coming in from out there, and I'm a little bit. The gun is right outside the library door. Okay, I don't think I'm going to go out there. Okay, you're at Columbine High School? I got 3 children. Okay, we